Apocalipsis, la revelación de ¿quién? A ver, vamos a leer juntos este título. Leemos juntos. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ok. El capítulo 1 nos habla de la revelación de Jesucristo y ahorita lo vamos a ver a detalle, pero quiero que antes veamos un panorama, antes de entrar al texto bíblico y de leer y de comenzar a estudiarlo bíblicamente, lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 1, quiero que veamos un panorama muy general. En la siguiente, por favor, donde ya tengo escrito, la siguiente, ¿sí? Miren, esto yo lo tengo aquí, se los voy a compartir. No tienen que leerlo, simplemente pónganme atención. Yo voy a exponer esto, ¿sale? Aquí pónganme atención. Entonces, antes de entrar de lleno al estudio bíblico, quiero darles un panorama de qué es el Apocalipsis. Entonces, les pido toda su atención y esto se los voy a compartir enseguida. Hay otros nombres con que se le conoce al libro del Apocalipsis. Uno de esos nombres es la revelación de Jesucristo, que por cierto es como inicia el texto bíblico, la revelación de Jesucristo. Lo vamos a ver en un momento. Ese es uno de los nombres del Apocalipsis. En nuestras Biblias aparece como Apocalipsis, pero otro nombre es la revelación de Jesucristo. Otro nombre es revelación o libro de las revelaciones de Juan. ¿Sale? Así se le conoce con estos nombres y que es correcto también esos nombres. Ahora, este libro y este panorama que estoy dando, necesito que lo puedan, poner atención y entenderlo bien, porque de esta manera vamos a comprender todo el panorama ya cuando estemos leyendo los temas de lo que nos habla Apocalipsis. Entonces, antes, este libro de la Biblia, Apocalipsis, tiene un estilo narrativo e histórico. Quiere decir que cuando tú comienzas a leer el libro de Apocalipsis, es una narración, es una descripción. El apóstol Juan está contando las visiones que Dios le mostró y es un libro muy ameno de leer. Y lo lees y yo creo que si de verdad quieres saber del tema y tomas el libro de Apocalipsis, lo comienzas a leer, lo vas a acabar de leer en 2-3 días posiblemente, ¿sí? Entonces es un estilo narrativo e histórico también, eso lo vamos a aprender cuando vayamos desarrollando esto. También en este estilo de libro habla de muchos símbolos, vas a ver. Muchos símbolos, que vi a una mujer con 2 estrellas y que vi a otra mujer que iba cabalgando en una bestia escarlata y que de repente apareció un dragón y la serpiente antigua y que las estrellas del cielo cayeron y que una gran montaña cayó y da muchísima, por un lado, simbología y habla de una manera que pues atrae la atención. Por ejemplo, dice, vi una bestia que salió del mar. Y tiene mucha ilustración, tiene mucha simbología, pero también tiene mucha numerología, hay muchos números. Por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 4 jinetes, el 666. Hay muchos números ahí, los 144,000. O sea, el libro de Apocalipsis, hay muchísimos números. Ahora, esto es interesante, porque toda esa simbología, que un dragón, que una bestia, que otra bestia, que con 7 cuernos, que le salió otro en medio más grande, todo eso se interpreta dentro de un contexto estrictamente bíblico. O sea, toda esa simbología que hay se interpreta única y exclusivamente en este contexto de lo que la Biblia dice. No se debe de mezclar con lo que algún otro profeta secular, porque los hay o los ha habido, ¿sí? Como Nostradamus. O sea, nada de mezclar con eso. Hay algunos monjes que hicieron algunas predicciones. Por ejemplo, ahí está el monje San Malaquías, que predijo todo el historial papal
a lo largo de, no recuerdo bien, pero yo creo que de los últimos 600, 700 años, predijo cada papa. O sea, cuando tú lees Apocalipsis, interpretas Apocalipsis, no vas a mezclar con eso. Más bien se interpreta única y exclusivamente en el contexto de la Biblia. Los números también. Cuando te encuentras los números en Apocalipsis, se estudian, se interpretan dentro del contexto. ¿De qué contexto? Bíblico, ¿sale? Entonces, ese es el estilo del libro. Este libro de Apocalipsis también, y obviamente el género es de profecía bíblica. Y el libro de Apocalipsis es como si hiciera mancuerna, así a la par, como si el Apocalipsis del Antiguo Testamento fuera el libro de Daniel y el Apocalipsis del Nuevo, pues el libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, son dos libros, pero estrechamente relacionados, ¿vale? Entonces, ese es el estilo del libro. Ahora, hay algo importante también que debemos entender ahora que vamos a estudiar este libro de Apocalipsis. Es el contexto histórico. Contexto histórico. ¿A qué se refiere esto? Que el libro de Apocalipsis fue escrito bajo cierto contexto que en esos tiempos estaban sucediendo. Y uno de ellos es que el cristianismo que ahora tenemos nosotros, que ahora profesamos nosotros, el evangelio que tú has recibido, que nos presenta Jesucristo, el Salvador de nuestros pecados, el cristianismo estaba comenzando. Estamos hablando que el cristianismo tenía en el primer siglo, y cuando se escribió el libro de Apocalipsis, que se escribió alrededor del año, entre el año 96 y 98, o sea, ya al final del primer siglo, pues el cristianismo, estrictamente hablando, obviamente vino Jesucristo y ejerció su ministerio, y estuvo Jesucristo en el ministerio durante en su vida 33 años y medio, y su ministerio fue de 3 años y medio. Ya hemos hablado esto ahora que estudiamos Mateo. Si no nos complicamos en cuestiones de calendario, ok, Jesucristo murió en el año 33, ya de nuestra era, o ya a partir de su nacimiento. Entonces, ¿qué tiempo tenía el cristianismo a partir de cuando Jesucristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo? Si hablamos del año en que fue escrito Apocalipsis, año 96, 98, si Jesucristo ascendió en el año 30, 33, tenía escasos 60, 65 años. Entonces, el contexto de Apocalipsis es que el cristianismo estaba comenzando. Esto es importante. Otra cosa más, hubo 2 martirios que históricamente quedaron registrados en esa historia del cristianismo del primer siglo y dentro del cristianismo histórico. Y me refiero al martirio, a la muerte de los 2 principales apóstoles que la Biblia nos habla, obviamente en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Uno es el apóstol Pedro y el otro es el apóstol Pablo. Ellos murieron como Cristo lo había predicho. Me serán testigos. Ya expliqué esto. En ese contexto de Hechos 1:8, ser testigo de Jesucristo quiere decir, así literalmente Jesucristo les dijo, cuando dijo, ustedes me van a ser testigos, les dijo, ustedes me van a ser mártires, ustedes van a morir por causa de mí. Eso es lo que digo, ustedes van a morir, ustedes van a dar su vida por mi mensaje, por mí, ustedes van a morir por mí. Y todos murieron dando su vida por causa del evangelio, todos los discípulos. En el caso de Pedro, él murió, dicen que aproximadamente en el año 65. Y el apóstol Pablo, alrededor del año, 1 año, 2 años después. Así murieron ellos 2. Y murieron bajo la condena
directamente de uno de los más famosos emperadores romanos, el emperador Nerón. Ese emperador fue uno de los que más persiguió al cristianismo y fue cuando echaron mano de Pedro y echaron mano de Pablo. Y en el caso de Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Así murió. Y murió, dicen que en la ciudad de Roma. Allá en Roma murió el apóstol Pedro. Y de ahí es donde siglos después comenzó, según la tradición, de que él fue el primer papa, y a partir de ahí se construyó ya en los tiempos del emperador Constantino, mandó a construir la primer, digamos, basílica catedral en honor al apóstol Pedro. Pero ya estamos hablando del siglo tercero y casi del cuarto. Entonces, así murió Pedro. ¿Cómo murió Pablo? Pablo murió decapitado. Y él mismo habla de que su muerte ya estaba cercana cuando le escribió a Timoteo. Le dijo: Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. O sea, estoy a punto de morir. Ya estaba sentenciado. Estaba esperando nada más la fecha que llegara para morir. Y en el caso de él murió decapitado. Y Pedro y Pablo murieron por este emperador Nerón. Ese es el contexto del Apocalipsis. Otra parte más, cuando estamos hablando del contexto histórico del Apocalipsis, ya en ese tiempo los césares romanos, los emperadores romanos, se divinizaron. ¿Qué quiere decir? Que comenzaron a decir y a proclamar que deberían de ser reconocidos como Dios, los emperadores romanos. Hay un pasaje en el libro de Romanos que conocemos mucho, que lo citamos cuando evangelizamos y cuando le decimos a la gente que ha escuchado el evangelio, le decimos esto. Acuérdense, ahorita se van a acordar del texto. Le decimos: tú tienes que recibir a Cristo, tú tienes que confesar con tu boca y tienes que creer en tu corazón. Ese texto de Romanos 10, 9 y 10, fíjense, Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué dice ese pasaje de Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares que Jesús es el Señor. ¿Saben que ese pasaje de Romanos fue, digamos, un distintivo que también trajo persecución al cristianismo? Porque el Señor, que debería de ser adorado, que mandó a decir que eran Dios y que eran divinos, eran los césares. Y de repente entra el evangelio a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pedro le dice a la sociedad, le dice a la comunidad: debes de confesar a Jesucristo como el Señor, debes de confesarlo como el Salvador. El único Señor es Jesucristo. ¿Cómo creen que recibían esto los emperadores que se habían divinizado? No les agradó, y fue una de las causas de la persecución de los cristianos, porque ellos se divinizaron, los emperadores romanos. Otro elemento importante histórico es que a raíz de esto comenzó una persecución imperial de parte de los emperadores romanos. Una persecución imperial, ¿qué quiere decir? Que salieron los edictos, los decretos, los mandatos del mismo emperador para perseguir a todos los cristianos. Y fue cuando los cristianos, bajo el gobierno de Nerón, que estoy mencionando, las familias, lo que ya hemos hablado, las familias cristianas eran llevadas a los circos, al Coliseo romano, eran perseguidos, eran masacrados. Las primeras comunidades
cristianas. Ahora, ¿por qué? Porque esta palabra comunidad cristiana tiene un arraigo muy histórico. Porque antes de que el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo, antes, y él se convirtió en el año 314, ya después de Cristo. O sea, 300 años después se convirtió él. Pero antes de su conversión, la iglesia estaba en comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Así como estamos nosotros aquí. Por esa razón es uno de los términos que yo no batallé mucho, que antes de que comenzáramos ya lo estaba yo pensando y finalmente tenemos un nombre, ya una referencia a nosotros y nos llamamos y lo vamos a ir, lo vas a ir conociendo, arraigando más, Comunidad Cristiana Punto de Fe, así, Comunidad Cristiana. Las iglesias del primer siglo eran comunidades cristianas. O sea, había una comunidad, digamos, aquí vamos a hablar del primer siglo. Aquí está una comunidad cristiana. Otra comunidad cristiana estaba a lo mejor por allá, en otras casas. Las comunidades cristianas se reunían en casas. ¿Y de cuántos miles eran las iglesias del primer siglo? No eran de miles, juntando todos eran miles, pero las comunidades cristianas eran como estamos aquí nosotros. Así eran. Obviamente había comunidades más grandes, pero así se reunían. Y esa es la persecución que comenzó a hacer el imperio. Y leemos en el libro de los Hechos cómo Pablo, ¿a dónde iba Pablo y a dónde se metía para sacar a los cristianos? A las sinagogas y a las casas. O sea que se reunían como ahora nos estamos reuniendo nosotros. Este tipo de reunión como estamos, déjenme decirles que es una reunión muy, muy bíblica, muy familiar y de comunidad. Y claro que si el Señor nos bendice y la iglesia crece, nos vamos a reunir en otro lugar, sí, pero así comenzó a reunirse la iglesia en el primer siglo. Entonces estamos hablando del contexto del Apocalipsis, persecución imperial a las comunidades cristianas, y hubo algo más, la separación del cristianismo en relación al judaísmo. La iglesia, Jesucristo fue judío. La iglesia en su nacimiento fue judía. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿en dónde estaban reunidos los creyentes? Cuando vino el Espíritu Santo, ¿en dónde estaba? ¿Qué dice la Biblia? ¿En dónde estaban? En el aposento alto. Estaban en una casa, en el balcón de una casa, en el salón más grande de una casa estaban. ¿Y cuántos había ahí? 120. O sea, otra vez, era ya la primera comunidad cristiana que estaban ahí. ¿Y qué estaba celebrando Jerusalén cuando ellos estaban aquí reunidos? ¿Era la fiesta de qué? Una fiesta judía. ¿Y quiénes estaban reunidos aquí? Judíos. Cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia en su origen, la iglesia en su nacimiento, la iglesia en esas primeras comunidades, era una iglesia ya de Jesucristo, era una iglesia ya cristiana, pero era de origen judío. Y si tú comienzas a leer el libro de los Hechos, vas a darte cuenta de algunas discrepancias ahí que había en torno a la ley de Moisés. Y cuando leemos el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, encontramos esa distinción que hay entre lo que es judío y lo que es cristiano en la iglesia naciente. Y fue en el primer siglo, en la parte final del primer siglo, que se comenzó ya a separar el cristianismo del judaísmo. ¿Sí me siguen en eso? Ese es el contexto histórico del libro de
Apocalipsis. Ahora, esto es importante que veamos. Esto sí que quiero que lo leamos porque te voy a explicar modelos de interpretación del libro. El libro de Apocalipsis, hay varias maneras en que se interpreta. Esto incluye varias maneras en que se estudia, ¿sí? El libro de Apocalipsis. Y es como cuando hablamos del arrebatamiento, igualito. Es que el arrebatamiento hay tres posturas en ese estudio bíblico. Aquí sí voy a decir algo muy claro. Hay personas, al final de cuentas, bueno, sí, personas, sean teólogos, sean pastores, estudiosos de la Biblia y obviamente creyentes comunes como nosotros, que en base a estas posturas, por ejemplo, del arrebatamiento, algunos dicen, no, el arrebatamiento es antes de la venida de Cristo, 7 años antes. Eso ya lo habla en general. Esa es la postura dispensacional y es el arrebatamiento pretribulación, 7 años antes de que Cristo venga. Y muchos ven este modelo, estudian este modelo. Y otros no, el arrebatamiento va a ser a la mitad. Y ahí hay Biblia también, hay textos bíblicos. Y otros dicen, no, a la segunda venida de Cristo a la par. Ahora, esto sencillamente sí se encuentra en la Biblia. Y esto no determina tu salvación. Es que si crees que el arrebatamiento es antes, o sea, 7 años antes, entonces pues no eres salvo. O tú que crees que es hasta la mitad o al final, pues estás equivocado y tampoco es así y pues ya está comprometida tu salvación. O sea, no es de esa manera. Ahora lo digo porque más sin embargo, y esto es malo, esto está equivocado, algunos toman posturas como si fueran partidos políticos y ahí se están peleando, ahí están discutiendo. Casi ya, si estuvieran físicamente, son capaces de agarrarse a golpes. Y esto no, esto es secundario. Esto es secundario. Y digo esto por lo siguiente, porque la interpretación del libro de Apocalipsis es algo parecido. Y te lo voy a explicar. ¿Cuáles son los modelos de interpretación del libro de Apocalipsis? Hay 4. El primero de ellos, aquí lee conmigo, ¿qué dice? Preterista. Interpretación histórica que señala que todo se cumplió en el primer siglo, en los tiempos de esta escuela, este modelo. ¿Saben qué dice? Esto que acabamos de leer. ¿Saben qué, hermanos? O sea, si yo fuera preterista y les voy a enseñar el libro de Apocalipsis, yo les enseñaría, hermanos, el libro de Apocalipsis ya se cumplió todo. Y ahí es donde entra, por eso pedí el contexto, porque es una interpretación estrictamente histórica del primer siglo. ¿Y qué dicen ellos? Por ejemplo, ¿qué dicen ellos? Así rápidamente. Que cuando la Apocalipsis habla de la bestia de 7 cabezas y la mujer cabalgando ahí, era el Imperio Romano. Esa bestia que surgió en Apocalipsis 13 es el Imperio Romano. Eran los Césares, era Nerón. Ya había existido, ya Nerón, ya hasta había otros 2 más. ¿Cuándo se destruyó Jerusalén? En el año 70. ¿Quién destruyó Jerusalén? Fue el hijo del emperador, que a la muerte del emperador, este hijo se convirtió en emperador. Y esto es historia. El emperador que mandó a destruir Jerusalén, el templo de Jerusalén, fue el emperador Vespasiano. Y él tenía un hijo, el hijo que se llamaba Tito. Vespasiano mandó a Tito a destruir a Jerusalén. Y Tito la destruyó. Y pocos años después, él se convirtió en el emperador Tito. Y también persiguió a los cristianos. Estamos hablando de los años 70 del primer siglo. Y después de la muerte de Vespasiano, de Tito, subió otro.
Diocleciano. Ese Diocleciano fue uno de los emperadores más sanguinarios contra el cristianismo, que persiguió a los cristianos y fue el que tomó al apóstol Juan, bueno, bajo su decreto, su mandato. El apóstol Juan fue llevado preso a una isla, como esa cárcel famosa que se encuentra bueno, hay una, hasta en México hubo una, pero en Estados Unidos, la cárcel de Alcatraz, donde filmaron esa película de La Roca, allá, y que ya la quieren activar otra vez, y que ya hicieron hasta otra Alcatraz de Lagartos ahora, allá en Miami. Allá, en un Alcatraz del primer siglo, allá llevaron preso, y allá se llevaban a los opositores al imperio, al gobierno, y los cristianos también, los líderes. Allá mandaron al apóstol Juan. Estuvo encarcelado en una especie de Alcatraz del primer siglo. Aquí en México eran las Islas Marías. Allá mandaban a los reos de más alta peligrosidad, allá en las Islas Marías. Y en el caso del primer siglo, al apóstol Juan lo mandaron a la isla de Patmos. Entonces, esta escuela dice que todo lo del Apocalipsis era lo que sucedía, la persecución que sucedió, y sucedió ya en los tiempos de Juan. Entonces, hermanos, si yo les enseño eso, les voy a decir, el Apocalipsis ya se cumplió, ya está cumplido, hermanos. Así. Hay otra escuela. ¿Cuál es? Idealista, interpretación alegórica de la lucha entre el bien y el mal y la consecuente victoria del bien. Hay otros que no se meten en tanto rollo, y si yo fuera de la escuela idealista te diría, hermano, el Apocalipsis nos habla de la lucha entre el bien y el mal, pero el bien va a triunfar, hermanos, y ya terminamos. Ese fue el estudio de Apocalipsis. Así. Así. Hay otra escuela, la futurista. Y ahorita ustedes me van a decir en cuál estamos. Futurista, ¿qué dice este modelo de interpretación del libro de Apocalipsis? Interpreta que los primeros capítulos del 1 al... A ver si has leído tu Biblia. ¿De qué nos habla el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Mensaje a las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2 y 3? 7 iglesias. El capítulo 1 de Apocalipsis nos habla de lo que ya vamos a estudiar ya en un momento. Vamos a ver si terminamos. Vamos a estudiar el capítulo 1. El capítulo 2 habla de las 2 y 3 de las 7 iglesias, de los mensajes. Ahorita voy a ver esto. Interpreta los primeros capítulos. Sí, yo pensé que ya no estoy haciendo así, no alumbra, ¿verdad? Interpreta los primeros capítulos 1 al 3, que ya sucedieron. Y del capítulo 4 al 22 es de cumplimiento futuro. Este modelo, ¿qué dice? Así en general, hermanos, vamos a estudiar Apocalipsis y estudiamos que el capítulo 1 ya se cumplió en los tiempos del apóstol Juan, el capítulo 2, el capítulo 3, que eran las iglesias que estaban allá en la actual Turquía. De eso vamos a hablar la otra semana. Pero del capítulo 4 es cuando comienza la verdadera visión de lo futuro. Y dice el apóstol Juan en el capítulo 4, en el verso 1, vi en el cielo una puerta abierta y una voz que me dijo, ¿qué le dijo? Ve hacia arriba una puerta abierta en el cielo y escucha una voz que le dice de esta manera, pero es una orden, imperativa. Sube acá. Y en ese momento en el espíritu, ¡pum!, ya no estaba aquí en la tierra, ya estaba en otra dimensión.
estaba en otro tiempo. Y a partir de ahí del capítulo 4, es como si, es una ilustración muy, muy simple, pero él está aquí en la tierra, estaba aquí a ras terrenal, ¿no? Y sube aquí y de repente está en el cielo y comienza a ver todo desde otra dimensión, todo. Y las visiones comienzan a partir del capítulo 4. La visión de la adoración celestial. Es donde ve a los seres vivientes, los millones de ángeles, ve al Cordero, ve las alabanzas, la adoración. Capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 5 comienza a hablar del Cordero y se está preparando para llegar a una escena celestial donde de repente se muestran 7 sellos. Y dice que se buscaba quién podía abrir esos sellos. Y dice que no hubo ninguno digno, nadie. Hasta que de repente dice que aparece uno, que era el Cordero de Dios, era Jesucristo. Y él era el único digno. Y él es el que comienza a abrir los sellos. Pero ya es visión celestial. Y así con cada capítulo, a partir del 4 hasta el capítulo 22. No amplío más porque esto es lo que vamos a estudiar. Otra escuela de interpretación. Entonces, en esta, del capítulo 4 al 22 es de cumplimiento, ¿qué? Futuro. Ahora, ¿qué otro modelo hay? Historicista. Lee conmigo. Interpreta que es el plan maestro de Dios a través del tiempo, donde todo ya se cumplió, a excepción de la segunda venida de Cristo. Esta es otra. Y en este modelo, todo ya se cumplió, todo ya. O sea, ni esperes a que el anticristo va a venir por ahí. O sea, están locos si esperan que el anticristo, están equivocados. El anticristo, no va a haber ningún anticristo. El anticristo ya está. Y por cierto, este modelo, en mi caso personal, yo veo esos dos últimos, en mi modelo personal. Pero bueno, a ver, ¿en cuál estamos? ¿Cuál crees que es el que estamos o vamos a estudiar? Futurista. Y ya hablaremos de todo esto, pero hay estos 4 modelos de interpretación. Ahora, dije hace rato algo muy interesante. Hay personas que no están de acuerdo con esto, pero te voy a repetir algo. Esta interpretación no condiciona nuestra salvación, tu salvación. No, en absolutamente nada de eso. Entonces, este modelo dice que todo el Apocalipsis ya se cumplió, todo ya. Entonces dice que inclusive que el anticristo y que la bestia, sin tapujos, lo dicen así. Es la Iglesia Católica Romana. El anticristo es el Papa. Así lo dicen, ¿eh? La gran ramera es la Iglesia Católica. El anticristo es el Papa. Y Jesucristo no va a ser rey. Jesucristo ya es rey. Ahora, en eso sí es cierto, Jesucristo es rey, siempre lo ha sido. Es el rey de reyes, señores, señores. ¿Se acuerdan cuando hablé del reino de Dios? Y por cierto, vengo como con una secuencia. Cuando hablamos de las parábolas del reino. No es que el Señor apenas vaya a ser el rey. Aquí en Apocalipsis, cuando habla de Jesucristo, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el reino de Dios es eterno. Dios es el rey. Jesucristo ya reina. Pero en esta interpretación, prácticamente
dicen y ya interpretan de esa manera. Todo lo que vio ahí el apóstol Juan y todo lo que vemos en el Apocalipsis, todas esas visiones espantosas, esas bestias, es que eso era el Imperio Romano, esos eran los Césares. Por cierto, hablan ahorita mencioné que señala la Iglesia Católica y el Anticristo, entra en una de estas interpretaciones, pues también en la historicista, que señalan eso. Pero lo que vivió el apóstol Juan, dicen que era por toda la persecución que tenían. Y ya estrictamente en esa interpretación del primer siglo, pues ¿quién era la bestia ahí? Era el emperador romano. ¿Quién era esa bestia que devoraba todo? Era el Imperio Romano. Y por cierto, tienen un poco de razón también en eso. O sea, sí lo es. Pero bueno, vámonos. Esto era importante para que tengas un panorama así del Apocalipsis. O sea, no creas que todos lo enseñan como lo vamos a enseñar aquí. Y bueno, al final tenemos la palabra y ya si tú quieres decir, no, es que yo creo que en realidad la interpretación es la preterista, pues sin problema puedes creer eso, ¿sale? Vamos a ver, ponme la siguiente, por favor. Ok, ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a hablar del capítulo 1. ¿Qué nos enseña este capítulo 1? Antes de que entremos, ya mencioné algunas de estas cosas, pero Apocalipsis 1, tenemos el texto ahí nos habla de quién es el autor del Apocalipsis. Está en el versículo 9, que se encuentra aquí en el texto, en el cuadro. En el verso 9, dice de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Lee conmigo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. Él estaba ahí en Patmos, en esa isla que ya describí, y ahí recibió la revelación por medio de visiones. ¿Por qué estaba ahí? Estaba preso por la predicación del evangelio. ¿Qué recibió ahí en la isla? La revelación por medio del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos acá. Vamos a leer todo el pasaje ahora. Leemos todo este pasaje. Juntos lo leemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él recibió la orden de escribir unas cartas a las 7 iglesias. Entonces el capítulo 1 nos dice que el autor es el apóstol Juan. Estaba preso por la predicación del evangelio, recibió la revelación por el Espíritu y recibió la orden de escribir el libro de Apocalipsis y de enviarlos, de enviar ese libro, de enviar esas cartas a las iglesias. Y este libro tiene un propósito que encontramos ahí. Ese propósito es que debería dar testimonio de la palabra,
de Jesucristo y de las cosas que sucederán, ¿sí? Entonces, ahí en el libro tenemos en estos primeros versos que el apóstol Juan estaba ahí en la isla de Patmos, ahí recibiendo la revelación, y estaba dando testimonio de tres cosas: de la palabra, testimonio de Jesucristo y testimonio de las cosas que sucederían pronto, ¿sí? Y hay un mandato también aquí, se establece desde aquí en el Apocalipsis para los creyentes, o sea, para ti, para mí, sería la pregunta: ¿y para qué se escribió Apocalipsis? ¿Y por qué tantos capítulos que describen los hechos futuros del mundo y el juicio de Dios, la ira de Dios? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Y está en el verso 3. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. ¿Te das cuenta de la importancia de leer la palabra? ¿Leíste la Biblia en esta semana? Digo, contéstate tú. ¿Leíste la palabra? O sea, un capítulo, cuando menos. Bueno, ya perdí unos versículos. Dice nada más en la noche porque me da miedo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? No, o sea, hay que leer la palabra. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen. Hay que leer y hay que oír. El que tiene oídos para, ¿qué debe hacer? Oír. ¿Cuántos tenemos oídos aquí? Digo, no, orejas. Orejas se llama aquí el miembro, sí. Pero el oído es la función de este miembro. El oído es la función de este miembro. Entonces aquí no dice cuántos tienen orejas, no. O no dijo Jesús cuántos tienen orejas, no. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta, ¿qué? Pero no solo hay que leer, no solo hay que oír, ¿qué más hay que hacer? Y guardar las cosas en ella. Ahí está el orden, está bien, es bien simple, es bien didáctico, el Señor así nos enseña. Oír, leer, oír y guardar. Guardar es obedecer. Guardar es obedecer. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, en el Salmo 119. Dice también ahí en el 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, o sea, con obedecer tu palabra. Entonces, el mandato que tenemos en este libro de Apocalipsis es leer, es escuchar y es guardar, obedecer. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, ya estamos entrando al capítulo 1. Aquí tenemos otra vez el texto bíblico. ¿La revelación de quién? Por eso el libro se debería de llamar así, la revelación de Jesucristo. Revelación es Apocalipsis. Esa es la palabra Apocalipsis. Y no mencioné algo, lo menciono ahorita. Revelación, esa palabra Apocalipsis, ¿saben qué significa? Significa descubrir. Significa revelar. Viene a mi mente y creo que aplica. ¿Cómo eran las fotografías antes? No, ahorita ya con el celular tomamos una fotografía, salen súper bien la fotografía, ya nada más llegas ahí, imprímeme esa, así pásamela por Bluetooth, ahí te dicen, ya la más Bluetooth, te la imprimen, aquí está su fotografía. No, ahora es muy sencillo. Pero ¿sabes cómo eran antes? A ver, de acá, de los que son jovencitos, aquí mis sobrinos, ellos son jovencitos. Aquí los hijos de la hermana, ellos también son jovencitos. Aquí este sobrino es jovencito, a Daniel está allá atrás. A ver, les voy a preguntar algo. Ustedes ahora que han tomado fotos, han llevado su rollo de fotográfico al estudio y les han dicho,
revélenme estas fotografías y te dicen ahí, sí, ven pasado mañana y te las entregamos. ¿Conocen eso? No. ¿Quiénes conocieron eso? Así la verdad. No se hagan jovencitos unos. Sí, nosotros. Sí, así eran las fotografías. Te esperabas días o venga la otra semana. Y luego ya llevaste tu rollo, estás bien emocionado, vas allá, ya llegué por mis fotografías. ¿Sabes qué? El rollo se veló. No salieron. Ya también se espantaban las cámaras de ese tiempo, ¿eh? Esas siempre se han espantado las cámaras. Entonces, resulta que el rollo, algo salió mal. No, pero bueno, quiero ver, mira, ¿saben qué te entregaban? Yo por ahí tengo unos rollos, creo que lo voy a ver si una tirota así. Oye, pero ni se ve nada. Es que está ahí su proceso precisamente para que salga la fotografía, es una revelación. Porque decían, ¿se veló? ¿Decían eso? Se veló. Ya no. ¿Saben qué es el Apocalipsis? Es como esa película que necesitaba ser revelada. Y que era un misterio oculto. El libro de Apocalipsis habla de varios misterios, ¿eh? Habla del misterio de la gran ramera. Ahí sí, para que veas. Ahí cuando hablemos de eso vamos a ver quién es. Habla de muchas cosas que ahí se comienzan a entender, a conocer. Y es como esa cámara fotográfica. Y entró al estudio y se le dijo a Juan, vente aquí al estudio. El estudio está aquí en el cielo. Desde el cielo vas a ver todo. Mira, y se lo llevaron al cielo. Y desde allá vio todas las cosas. Eso es Apocalipsis. Es como una obra de teatro. ¿Cuántos fueron? Creo que tampoco ellos, no, pues ellos son modernos, pero ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos a una obra de teatro? ¿Sí? El Cine Reforma era el teatro Cine Reforma. Y ellos ya tampoco, no, ustedes no han conocido nada, muchachos. Ahí, el Cine Reforma. Antes de que estuviera ahí Auritec, o sea, la Iglesia Bíblica Bautista, antes de que estuviera ahí, era un cine. ¿Y cuántos fueron ahí alguna vez al cine? Llevaban las tortas de escondido, chicos, porque en el cine antes tampoco había palomitas, o ya había, creo que no, pero sí había, no, es que ellos eran los fifís que pues, ya eran ahí, pero así era, entonces ahí era el Cine Teatro Reforma, y tenía su escenario, y sus cortinotas. Y cuando se iba a presentar la función, la obra de teatro, todo el auditorio están sentados, ¿no? Viendo, y están las cortinas. Así es Apocalipsis. Está todo el escenario cubierto por la cortina. Y de repente viene la revelación. ¿Y cuál es la revelación? Descubran las cortinas. Y comienzan las cortinas a abrirse. Y comienzas a ver ya a los actores, la obra de teatro. Eso es Apocalipsis. Estaba oculto. La revelación ¿qué dice? De Jesucristo. Que Dios le dio. Para manifestar ¿qué? A sus siervos. ¿Qué le va a manifestar? Las cosas que deben suceder pronto. Esta es otra de las cosas. Es la revelación de Jesucristo y es la revelación de las cosas que han de suceder pronto. ¿Y cómo dio a conocer esto el Señor a quién? Sigue diciendo, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y qué hizo Juan? ¿O qué hace? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha. El que vio todo el Apocalipsis es el apóstol Juan. Él lo vio, pero, o sea, literal en cierto sentido. Verso 3. Bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero enfatizo un poco más. El libro de Apocalipsis aquí nos dice que habla, que manifiesta a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Las cosas que deben qué? Otra vez, las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Dios se llevó al apóstol Juan, según el capítulo 4, verso 1, le dijo: Juan, sube acá. Y cuando me di cuenta, dice Juan, estaba yo en el Espíritu y comenzó a ver todas las cosas de estas que se refiere aquí que van a suceder pronto. Y lo primero que él vio, que nos escribe el capítulo 1 de Apocalipsis, ahora sí ponnos la siguiente porque vamos a entrar a eso. ¿A quién vio el apóstol Juan? A ver, abre tu Biblia, porque aquí no tengo completo el texto. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Ahí, Apocalipsis capítulo 1, porque vamos a leer unos textos y ahorita los explicamos rápidamente. Dice el versículo 4. Dice el versículo 4, que ya lo leímos hace un momento, pero vamos a leer nuevamente. Ahorita vemos eso, pero vemos el pasaje Apocalipsis 1:4. No sé si ya lo tienen. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ya está hablando de Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está ya viendo apóstol Juan, está viendo, está contemplando a Jesucristo. Jesucristo se aparece al apóstol Juan. Esa fue la primera visión que él tuvo en el capítulo 1. El Señor Jesucristo se le aparece. Ahora, vean conmigo cómo era esa escena. En el verso, el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, dice que él estaba en el Espíritu y que era el día del Señor, era el día domingo, y él en ese día escuchó una gran voz como de trompeta que decía, verso 11, ¿qué decía esa voz? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora mira, aquí en el verso 12 nos habla hasta cómo era la escena, cómo estaba ahí él, porque dice que había escuchado una voz como de trueno atrás, y la voz le estaba hablando y le estaba diciendo: escribe en un libro todas las cosas y escribe este mensaje a estas iglesias, y dirigió específicamente las iglesias, pero le estaba hablando el Señor al apóstol Juan. Pero ¿en dónde estaba el Señor? Vean el verso 12. Lee conmigo. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Hasta ahí.
me volví. ¿Qué quiere decir? Me volteé y lo vi. O sea, se le aparece el Señor, le comienza a hablar, pero estaba de espaldas Juan, y cuando él voltea para ver quién le hablaba, bueno, volteó porque estaba el Señor hablándole, y es cuando él ve al Señor y lo vio vuelto, vi 7 candeleros de oro. Verso 13, y en medio de los 7 candeleros, y miren, ahorita voy a explicar eso rápido, pero lo primero que leímos hace una descripción de Jesucristo, de quién es Jesucristo, en cuanto a su obra, a quién es él, el Rey de Reyes, es el Salvador, y así lo describió de la primera manera. Y aquí comienza otra descripción de Jesucristo, y dice de esa manera en el verso 13, en medio de los 7 candeleros, de 7 candeleros, es donde vio a uno, lee conmigo, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjense, aquí ya, todo esto es el capítulo 1. Ahora, rápidamente, ¿de qué nos habla? Y ahora sí, ponme la diapositiva completa, así déjala completa, así déjala. Aquí tenemos, ¿cuál es la revelación de Jesucristo? Aquí, en este capítulo, Jesucristo se da a conocer como el testigo fiel. Esa palabra fiel se puede traducir como el testigo digno, digno. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, se hace una pregunta en el cielo. Ya está Juan en el cielo. Y se buscaba a alguien entre todo el universo, entre toda en el cielo, en todos los seres, todo lo que estaba ahí, se buscaba a una persona, a uno. Dice que fuera digno de abrir los sellos. Vamos a hablar de eso. Pero literalmente era de abrir 7 juicios que nos ilustra que estaban sellados. Era un rollo sellado. Y buscaron, ¿quién es digno de abrir esto? Dice que se hizo un gran silencio. Nadie era digno de abrir eso. Cuando entra en escena el único digno. Y decían, tú eres el único digno de abrir los sellos. ¿Y quién era ese único digno? Jesucristo. Aquí dice ahora lo que leímos, que Jesucristo es el testigo fiel, el testigo digno, el único. O sea, no hay más, Él solamente. Luego, número 2, ¿qué más? ¿Quién es Jesucristo? 2, ahí lo tenemos. ¿Quién es? El primogénito de la resurrección. ¿Tiene poder, autoridad y dominio sobre quién? ¿Saben qué dijo Jesucristo cuando se le aparece a Juan? Yo soy el que estuve muerto. Yo soy el primogénito de entre los muertos. Yo tengo las llaves. Las llaves. ¿Las llaves de dónde? ¿De qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Eso es profundo, ¿eh?
Saben que la muerte de Jesucristo, o sea, Satanás, el diablo, cuando en su plan de él, de llevar a Jesucristo, o más bien dicho, que la multitud, que Jesucristo fuera condenado a muerte, o sea, quien estaba también en esa obra de una parte maligna humana, con tal de destruir a Jesucristo, también era el diablo. Y cuando Jesucristo murió, Satanás no tenía el conocimiento, diríamos que no tenía la revelación de que Jesucristo se iba a levantar de entre los muertos. Él no tenía esa revelación. Estaba velada. Él no sabía que Jesucristo iba a resucitar. Por eso cuando Jesucristo murió, ellos pensaron, asumieron que habían vencido. Y Jesucristo murió. Y Jesucristo sí estuvo muerto en aparente derrota. ¿Cuántos días? 3 días. Pero ¿qué pasó al tercer día? Si lo vemos físicamente, cuando llegó el día de la resurrección, ahí estaba la tumba. Las tumbas de antes eran en cuevas. Los ricos, es como ahora parecido, también tiene sus cuevas hoy en día ahí en el panteón, ¿no? Son donde meten ahí o la cajita o las cenizas, y ya también es algo parecido ahora. Y en ese tiempo eran así las tumbas. Y Jesucristo fue ahí puesto dentro de una tumba. Y ahí estuvo. O sea, pasó cuando quitaron a Cristo, lo bajaron de la cruz, lo embalsamó José de Arimatea. Las mujeres seguidoras de Jesucristo, los discípulos, unas estaban llorando. ¿Qué hace uno cuando una persona querida muere? Bueno, algunos no lloran, a menos que tengan otros intereses o hayan hecho las cosas, pero normal que es llorar. Entonces, Jesucristo murió y estaban llorando. Lo envolvieron como cualquier muerto. Ahora, Jesucristo fue tratado, dice según la profecía, que en los ricos fue su sepultura. Lo mejor para la sepultura de Cristo, lo mejor para su cuerpo, en ese embalsamiento como muerto, en esas horas inmediatas cuando lo bajaron. Y si seguimos qué sé yo, pues se llevaron a Cristo a la tumba, lo metieron ahí. Ya eran las 6, 7, 8 de la noche. Tiene unas horas que Cristo murió. Ya amaneció al otro día. Jesucristo sigue muerto. ¿Han leído los evangelios? ¿Qué hicieron los religiosos? Ya después de la muerte de Cristo. Bueno, mientras estaba en la tumba, ¿qué hicieron? Mandaron a vigilarla. Pusieron guardias ahí, imperiales, guardias ahí, que estuvieran ahí los soldados cuidando, para que no llegaran a robarse el cuerpo. Porque, como Jesús había dicho, yo voy a resucitar, entonces pensaban que los discípulos iban a ir a sacarlo y después decir, hey, mira, ya resucitó, cuando en realidad se robaron el cadáver nada más. Pasó un día y Jesucristo estaba muerto. Pasaron 48 horas y Jesucristo estaba. Pasaron otras 8 horas, 56 horas y Cristo estaba muerto. 58 más 8, 68, ¿o cuánto? No, 60. No, de 56 más 8, ¿cuánto es? 64. Ya lleva 64 horas muerto. Eran 3 días. ¿Cuántas horas son 3 días? Ya lleva 64 horas, sigue ahí muerto. 65, 66, hora 67, hora 68, hora 69, 70, 71, y comienza a acercarse a la hora 72. La profecía es muy
Aunque muere un familiar, muere un cristiano, testifiquemos de Cristo, aunque esté muerto él, vive. Y cuando Jesucristo venga, él va a resucitar. ¿Sí? Jesucristo es el primogénito de la resurrección y él tiene dominio, poder y autoridad sobre la muerte. Por eso nosotros tenemos ya vida eterna. No la vamos a tener, ya la tenemos. Y si alguien muere, solo asegúrese que su fe esté en Cristo. Porque aunque aquí hay dolor ante la muerte de un ser querido, porque sí lo hay, como dijo Jesucristo, va a resucitar. O como dijo también Marta cuando dijeron de que Jesucristo iba a resucitar. Sí, Señor, yo ya sé que Él va a resucitar en el día postrero. Sí, ahí era un milagro para ese día, pero Él iba a resucitar en el día postrero. ¿Quién más? ¿Quién es Jesucristo ahí cuando se le apareció al apóstol Juan? El que es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿quién es? El Redentor, el Salvador. Él es Jesucristo. Así se le reveló a Juan. ¿Quién más es? 5. ¿Quién es? El que viene otra vez. ¿Qué dice el pasaje bíblico? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Y quiénes le van a ver también? Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿No dice en Mateo 24 que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre? Es esto mismo. Es su segunda venida, la segunda venida de Jesucristo. Él viene otra vez. Eso es algo que tú debes tener presente, porque es la esperanza que tenemos los cristianos, que Jesucristo viene otra vez. Jesucristo le dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Y dijo en Juan 14:1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles lugar. Si así no fuera, les voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Él viene otra vez. Él es el Eterno también. ¿Saben cuál es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? El Eterno. Por esa razón los judíos, ellos para referirse a Dios, hasta aquel mexicano que se cree judío está todo negrito, chaparrito, y así, y está bien el que se refiere a Dios como el Eterno. Sí, es correcto hablar. Es el Eterno. Es el Eterno Dios. Dice aquí: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. Él es el Eterno. ¿Quién más es? El Todopoderoso. En el Antiguo Testamento es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es Jesucristo. Así se le reveló al apóstol Juan, con todo esto que acabamos de hablar. Yo soy el testigo fiel, yo soy el primogénito de los muertos, vencí a la muerte, tengo las llaves, soy el Rey de Reyes y Señor de señores. Creo que ese no lo hablé, el 3, Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Y por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Es el Redentor, es el que viene otra vez, es el Eterno y es el Todopoderoso. Así se le reveló. Por eso es la revelación del Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, esto diríamos nosotros es en el contexto de la obra de Jesucristo, de salvación y también quién es Él. Y todavía se le manifiesta físicamente. Y cuando lo ve, ya lo leímos. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio al Señor? Dice que su ropa llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. O sea, el apóstol Juan
vio la imagen del Hijo del Hombre. Aquí lo dice, que vio a Jesucristo semejante al Hijo del Hombre, que sus ropas, su vestido, llegaban ¿hasta dónde? Hasta los pies. Dice que tenía un cinto de oro. Su cabello era blanco como la lana y blanco también como la nieve. ¿Sabían que hay diferentes tonalidades del blanco? Y la nieve es una blancura muy, muy especial. Y dice que así eran sus ropas de Jesucristo, su cabello también, sus ojos. ¿Cómo eran sus ojos? ¿Como llama de qué? Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. O sea que la gloria de Dios, hasta en sus mismos pies se podía ver su gloria ahí. Dice que su voz era como estruendo de ¿qué? De aguas. No sé si tú alguna vez has escuchado una corriente de agua, pero o sea, creo que aquí nosotros no hemos, pero en donde llueve mucho, o sea, la corriente de agua tiene un sonido muy, muy estremecedor, ¿sí? Una cascada, un río, y así era su voz. O sea, esto habla de que era su voz con autoridad, con poder, su voz. Dice que tenía 7 estrellas en su diestra. Y ahí ya dio la interpretación, después eran las 7 iglesias, eran los 7 ángeles. Dice que una espada, ¿de dónde? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, ¿cómo sería esto en lo que vio el apóstol? Él lo describió así, pero creo que era todo el poder que manifestaba su voz. ¿Cómo creó Dios el universo? Dice que con la palabra de su boca fueron creados los cielos y todo el universo. Y cuando venga en su segunda venida, dice que con su boca sale una espada de 2 filos y con esa destruirá al dragón, a la bestia y al falso profeta. Su rostro, ¿cómo era? Dice, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así era el rostro de Jesucristo cuando él lo vio. Entonces, hermanos, Apocalipsis 1 es la revelación de Jesucristo. Y es la revelación de las cosas que sucederán pronto. Mira, pon la siguiente. Fíjate de lo que nos habla Apocalipsis en esta escuela de interpretación futura. Dice ahí mismo en Apocalipsis la revelación de las cosas que pronto sucederán. Así dice, que pronto sucederán. Y en todo el libro de Apocalipsis encuentro 10 temas principales. Ya vimos el primero. ¿Es la revelación de quién? Vamos a hablar de la segunda, la iglesia presente en la historia. Ese es el mensaje a las 7 iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a hablar no del nuevo orden mundial, sino del último. Porque Dios le ha asignado al hombre un tiempo de gobierno, de que se gobierne. Y ahorita ya hay un nuevo orden mundial, pero el de Apocalipsis no es el nuevo orden, es el último orden mundial de gobierno. Apocalipsis nos habla del misterio diabólico final, ahí en una conjunción así directa del diablo, del mismo diablo, con el último gobernante mundial y con el último líder religioso mundial. Ese es el misterio diabólico final. ¿Saben que la Biblia habla también de inteligencia artificial? Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo es posible que nadie va a comprar ni vender si no tiene el sellito de la bestia? ¿Han leído Apocalipsis donde dice que entonces se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia? Y esa imagen, ¿qué hizo? Habló.
O si tienes una estatua ahí, porque imagen es estatua. Si está ahí una imagen, que esa imagen hable, oye, ¿cómo es posible? Es que no está hablando de una estatua común y corriente. ¿Se han dado cuenta o han más dicho, han leído que ya hay robots? Por ahí salió un robot, creo que ese era mexicano, ese robot, porque dicen que ese robot, no sé si fue con solamente como software, o fue ahí el aparato, pero que un robot le dio instrucciones a otros robots. Eso pasó en China, donde literalmente les dijo, por digo, creo que era mexicano, no vamos a trabajar, vamos a hacer huelga casi, vámonos de aquí. Algo pasó ya de eso en China y lo hizo un robot. Desconozco si fue solamente el software o fue el... Y están creando muchas cosas. O sea, esto ya está ahí. Y de esto habla Apocalipsis. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y esa imagen habló y mandó. A ver, manden a matar a todos aquellos que no tienen el sello. O sea, hay ahí una amalgama de tecnología y de todo lo que está pasando. A los que no son de esta escuela, se burlan de esto y nos tachan de que somos muy, no sé, fantasiosos. ¿Qué más hay? Catástrofes globales, no en todo el mundo. Va a haber catástrofes. Armagedón, la última guerra, es otro tema. El reino milenial, el reino de Cristo. El juicio final. Y el último me gusta. Ahí esta frase la busqué cómo armar, la eternidad. Y fíjense, aquí es un juego de palabras, la eternidad. Una visión que futura, pero del principio. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Apocalipsis 22, está describiendo la perfección original que debió ser en Génesis. Una visión futura del principio, perfecto. Vamos a terminar, ponme la última y acabamos. Ya lo mencioné. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la actitud que debemos tener al estudiar esto? Digo, está bien que digamos, no, ya nos vimos una serie, la serie de Mateo. Bueno, ¿qué te acuerdas de Mateo? A ver qué hablamos. ¿O qué has hecho? O sea, ¿en qué ha impactado en tu vida? De las parábolas que ya aprendimos, las parábolas del reino. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Despertar, sí. O sea, algo tiene que pasar en nuestra vida, en tu vida como cristianos. Un fruto de esa palabra, que se abrieron los grupos. Entonces eso es que se está invitando a la gente para que escuche, para que permanezca el fruto. Sí, sí, así es. Entonces, nuestra vida como creyentes, en tu vida personal, tu fe en Cristo debe estar pero bien arraigada. Aquí ya no se vale estar dormido. Debemos velar, dijo Jesucristo, velad y orad. Y ponernos al servicio del Señor. Aquí digo, doy gracias con los que ya abrieron su casa, Irán, ahí en tu casa, tú y Grisa, que están ahí en su casa, y Vera. Sí, porque allá ya tenemos una célula, allá con él. Ya ahorita dejamos la clase, la suspendimos, y es una célula. Irán, Grisa y Vera, allá, con ellos. Allá con Héctor hay 2 personas que están ahí, más una de ellas, que está establecida. Ya dentro de poco le vamos a lanzar prácticamente, más que decir nosotros el compromiso, no, lo que el Señor manda para seguirle más de cerca, ¿sale? Y aquí en la casa también estamos con el otro grupo. Si hablamos a nivel grupo, ¿no? Y me da gusto verlos ahorita que estamos aquí bien compactos, hermanos. O sea, hay mucho que hacer. El tiempo está cerca. Dice, lee conmigo y estamos terminando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está.
El tiempo está cerca. O sea, la segunda venida de Jesucristo está cerca. No podemos poner años. Sí tenemos una referencia en cierto modo de que su venida está cerca. Pero dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos del Señor, si faltan unos cuantos años o faltan unas décadas por delante, debemos permanecer fieles. Si el Señor viniera en 5 años, 7 años, creo que lo veremos. Y bueno, y seremos parte de eso. Pero si el Señor tardara 50 años, a menos que digamos, no, pues ya tengo 120 años. O sea, no. Si el Señor tardara 50 años, en apariencia, pero el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con, porque Él no quiere que nadie, tu familia no se debe perder. Tu familia no se debe perder. Entonces, llama a tu familia. Tus amistades no se deben perder. Entonces, llamemos a nuestras amistades. Si hablamos del trabajo, mis amigos, compañeros de trabajo, no se deben perder. Entonces, llámalos al arrepentimiento. Nosotros, tú que estás aquí, doy gracias a Dios por tu vida, pero redoblemos esfuerzos. Gracias a Dios sí estamos creciendo en fe y en los grupos hay nuevas personas. Este grupo obviamente con la bendición de Dios vamos a crecer, pero tú vas por delante. Bueno, tú y yo vamos por delante. Dice que debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, tenemos una carrera. No dejes la carrera. El Señor viene pronto. Y imaginemos la segunda venida de Cristo. Seríamos arrebatados juntamente con Él, dice la palabra. Muy independiente de que si crees que es al principio, en medio, al final, eso no va a interferir. El Señor no va a decir, no, es que aquí los de mi iglesia, la mayoría pensó que yo iba a llegar a 7 años antes, entonces voy a llegar 7 años antes. No, no es así. Él va a venir en el día y en la hora que Él ya lo estableció. Ahí los beneficiados vamos a ser nosotros. Entonces, yo les animo, hermanos, a que sigamos fieles. Oremos unos por otros, ora por tu familia, jala a tu familia, jala a tus hijos, jala a aquel que está cerca. Dice ahí Judas, alguien me preguntaba esta frase, ¿qué significa eso? Que dice ahí Judas, el escritor ahí de uno de los libros, y a otros arrebátalos del fuego. ¿Quién me preguntó eso? ¿Alguien fue de ustedes? O sea, ¿qué quiere decir? Arrebátalos del fuego. O sea, ve al punto de que estés como con una especie de pasión y de desesperación porque Él conozca a Cristo y le vas a estar hablando, invitando, insistiendo, hasta que tal vez Él te diga, sabes que ya deja de darme lata, ya vete por ahí. Ok, está bien, yo nomás decía, ¿va? Pero a otros arrebatarlos del fuego. Tal vez estás viendo que está perdido, o sea, perdido en su vida, en malas prácticas, en un vicio. Tal vez a esos dice, arrebátalos. O sea, llámalos, jálalos. Una especie de presión, santa por su bien de Él. A eso se refiere. Entonces, hermanos, ¿cuántos vamos a permanecer fieles? Vamos a orar, inclina tu rostro y oramos. Oramos. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por el tiempo que nos permites tener de estudiar tu palabra, y hoy comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de tu palabra, y como dice en este verso 3,
que somos bienaventurados cuando leemos, cuando escuchamos y cuando guardamos, obedecemos tu palabra, tu profecía, Señor. Padre, pedimos que des a mis hermanos, a mis hermanas, esa firmeza en su vida, esa fe arraigada para seguirte, porque tú eres el Rey, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos has puesto aquí en este lugar, en esta familia a la que pertenecemos, para ser de bendición y para compartir lo que tú ya nos has dado, que es el Evangelio, que es tu palabra, que es la salvación en Jesucristo. Pedimos que nos lleves a cumplir con estas cosas, a que haya firmeza, a que haya vocación, a que haya deseo y que juntos, Señor, hablemos, testifiquemos, como lo hizo el apóstol Juan. Él estaba preso por testificar de Jesucristo. Pedimos que nos lleves a testificar de Jesucristo a familiares, amigos, amistades, para que ellos también vengan al conocimiento de Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo y oramos que nos lleves en el estudio de este libro, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.